Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast como todos los miércoles legales. Estoy con Juan Carlos Claret y Carola Seguel. ¿Cómo están? Hola, bien. Un gusto, Carola, un gusto, Rocío. Aquí como cada miércoles, contento de compartir con ustedes. Así es, y hoy día miércoles vamos a hablar de la ley de pesca, pero antes debo hacer una pequeña corrección a algo que dije ayer en el programa de Política Podcast y mandar un saludo a los de la línea 3 que nos estaban escuchando y nos mandaron un mensaje. Les cuento que yo dije que efectivamente querían subir a 6.50 el pasaje y me corrigieron, me dijeron que querían hacerlo gradual y no de un paraguas, así que ahí eso, hacerme cargo de de lo que me mandaron a corregir. Así que Pero a nada, 650 llega saludos igual. a todos los chofres. ¿Cómo? Pero a 650 llega igual, ¿o no? Gradual, no sé, pues eso va a depender de lo que diga. Bueno, están esperando reunir con el Ceremi, están conversando ahí. También calientes los ánimos, hay que decirlo, ¿ah? Y De parte yo de los choferes. pasé fuera de Mm. la delegación presidencial, estaban afuera todos los micreros y ellos mismos sabían que al parecer no iba a haber humo blanco, estaba No, difícil. porque está un poco, eh, a ver, de acuerdo a la responsabilidad legal del Ceremi, ellos tienen contratos por el perímetro de exclusión y varias cosas más que ya estaban como definidos. Y aparte recordemos que hay un mandato presidencial también de congelar las alzas del transporte público. Entonces está complejo y lo que me decía también Gloria, justo ex ministra de Transporte, es que como gobiernos ellos lo único que podían hacer eh, era interceder en las conversaciones entre los que son dueños de las micros, los que tienen ser representantes legales, que son los que tienen los contratos con el gobierno, y los choferes. Pero yo más que eso digo, ¿quién se hace cargo ahí de resolver el problema detrás? ¿O tiene que ser un chofer que sea diputado para que entre un proyecto de ley? ¿Quién toma las riendas para que realmente se hagan cargo de esos problemas? O a lo mejor está aquí el Ministerio de Trabajo no está haciendo su pega porque no está bien consolidada ahí la relación entre el chofer de micro y el dueño de la micro, sino que están en un vacío porque está solamente a trato. Hay algo que no está bien resuelto. Y yo creo que de repente uno tiene que ir más allá de lo que legalmente te corresponde para tratar de moverte ahí y resolver los problemas. Pero bueno. Un tema de larga discusión. Así es, ¿qué lo resuelve? Y es un poco también qué es lo que pasa ahora, que aquí yo no sé, aquí me van a tener que ayudar un montón, porque yo no tengo mucha idea, solo sé lo que nos dicen los titulares, y que fue la ley de pesca se aprobó efectivamente que se anulara. Entonces, a ver, Juan Carlos, tú tenías la película clara, ¿me puedes contar bien Mira, este mono que pasó? Y la Caro nos ayuda. para precisar, todavía no se anula la ley de pesca, actualmente está la discusión radicada en el Senado, todavía está en tramitación, pero es una discusión muy interesante y yo creo que con Carola vamos a disfrutar harto porque son cosas que solamente para los que estamos vinculados al mundo del derecho, esto nos puede parecer interesante una discusión si el Congreso puede o no anular una ley, pero la discusión de fondo es bien entretenida, así que vamos a tratar de explicarlo con peras y manzanas. Lo que ocurre es que todo lo que tiene que ver con la actividad no solamente industrial en gran escala, sino también la pesca artesanal, de cómo nos relacionamos como país con todo nuestro borde costero, está regulado por una ley general de pesca. Esta es una preocupación que viene desde muy antaño y con el retorno a la democracia, en los primeros años de Elwin se intentó una serie de reformas legislativas. Después del 2002, los hermanos Saldívar, Adolfo y Andrés, intentaron también a través de una ley corta eh, hacer una seguidilla de reformas a favor, digamos, de las grandes industrias pesqueras, lo que en su momento, ya estamos hablando del año 2002, puso los campanazos de alerta respecto a cuál es la influencia o sobre todo el lobby que realizan las grandes industrias del mar respecto a temas que les incumben. Pero particularmente esto tomó otro matiz el año 2011. Recordemos que con ocasión de las protestas estudiantiles, el gobierno de Piñera I hace un reajuste a su gabinete e incorpora por sobre ministros técnicos, ministros políticos a distintas carteras. Así el año 2011 llega al Ministerio de Economía el entonces ministro Pablo Longueira para, entre otras cosas, llevar adelante también una reforma a la Ley General de Pesca que estaba todavía en pañales y
Longueira se gana un yumbito porque se anota por otitos. ¿Por qué? Porque consigue en el plazo de 2 años eh, hacer una nueva ley. O sea, es una ley que modifica la Ley General de Pesca, sí, pero es una ley, digamos, que incorpora elementos que se veía muy difícil, que estaba juntar todos los intereses era muy difícil, y Longueira lo consiguió. Y lo consiguió a través de 10 urgencias parlamentarias dentro de la tramitación de la ley. O sea, el tema de la ley de pesca era una prioridad. Y consiguió el respaldo no solamente de la derecha, sino también de la bancada de la democracia cristiana, y consiguió una ley que modifica la Ley General de Pesca, que es la que nosotros conocemos hoy día como Ley de Pesca, que es la Ley 20.657 del año 2013, y tan transversal y tan, digamos, tan exitoso fueron sus gestiones, que el año 2013, mismo año que se promulga y publica la ley, después Longueira renuncia al ministerio para asumir, digamos, la carrera presidencial, que después, a las 2 semanas después fracasa, pero por la renuncia de Longueira. Pero digamos que la tramitación de la ley de pesca fue como una piocha que se lucía en la solapa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que al poco andar, una vez ya promulgada la ley, que es una ley que, en honor a la verdad, porque la nobleza obliga, es una ley que introdujo avances tecnológicos bien importantes. O sea, puso la conservación del borde costero y de la tierra que está bajo el mar como una de sus principales preocupaciones. Puso también el énfasis en lo que era en lo que es la seguridad alimentaria. Entonces, fue una ley que en ese sentido fue novedosa, porque actualizó la legislación que estaba atrasada todavía. Pero al poco andar nos dimos cuenta que esas promesas empezaron a echar agua. ¿Por qué? Porque pese a la promesa de conservación, seguíamos teniendo problemas con el daño, digamos, al patrimonio marítimo, con la escasez de pescados en algunos momentos. Entonces, parece que esa promesa de conservar los recursos marítimos no se estaba cumpliendo, y al mismo tiempo, en aras de la soberanía, se permitió que las grandes empresas, las grandes industrias, ingresaran al borde costero que estaba protegido para la pequeña pesca artesanal. Entonces, ahí también, cuando se habla del patrimonio marítimo, que los hombres y las mujeres del mar empezaron a ceder territorio y ceder recursos frente a tremendas barcazas que estaban teniendo acceso, digamos, a terrenos que antes no podían ingresar. Entonces, ahí se genera toda una discusión con la ley de pesca, y con esto me detengo para cederle la palabra a Carola. Comienza un problema, que es lo que va a desencadenar la necesidad hoy día, digamos, de anular la ley de pesca, que tiene que ver con el financiamiento irregular de la política, porque las 10 urgencias que introdujo el gobierno en la tramitación legislativa de esta ley obedecía a un interés genuino de proteger nuestros recursos marítimos, o por el lobby de las grandes empresas, o mejor dicho, una pasada de cuentas por el financiamiento ilegal de la política. Entiéndase, por ejemplo, el caso del senador Jaime Orpiz y de la parlamentaria Marta Isasi, quienes hoy día están condenados después de un juicio oral. El primer caso de juicio oral en lo penal, digamos, que condena a políticos por financiamiento irregular de la política, y en un juicio oral, además, donde por primera vez en nuestra historia jurídica se condena a una persona jurídica, se le hace valer su responsabilidad penal a una persona jurídica, como es en el caso de Corpesca, toda vez de que financiaban por debajo, mediante boletas ideológicamente falsas, las campañas de los parlamentarios. Entonces ahí es donde se radica el meollo de la discusión, y nace esta discusión respecto a la anulación de la ley de pesca, que es lo que vamos a conversar hoy día. Pero ese más o menos es el panorama, eso es lo que está sucediendo. Para tener los puntos claros, se necesitaba una regulación que parte desde Saldívar y se toma con fuerza en el gobierno de Piñera, donde ahí la persona encargada de destrabar los nudos es Longueira. Longueira, sí. ¿Correcto? Ya. Sí. El problema está, o sea, de origen, y por qué fue un acuerdo tan transversal, es porque tenía como interés que se resguardara todo el tema costero. Por lo menos ese era el espíritu que la mayoría de los que aprobaron esta ley tenían en consideración. Y después se dieron cuenta que no estaba pasando eso. Y ahí empiezan a investigar qué pasó aquí, por qué este espíritu de la ley no se está cumpliendo. ¿Voy bien? Sí, más que nada era el tema, el punto de inflexión, era los pescadores artesanales que empezaron a
a protestar porque se les redujo su zona de donde ellos podían realizar la pesca artesanal, porque antes era, eh, ¿cuántos? ¿5 millas? 5 millas, Sí, 5 millas, y claro, y con esta ley se les redujo a 1 milla a una y milla, se sí. permitió además que las empresas pesqueras puedan ingresar a su milla que supuestamente era exclusiva, ya está con embarcaciones grandes. Y aquí hay un tema de influencia, o sea, con las leyes anteriores eh, se dividió, por ejemplo, el mar en tres zonas, así como si fuese dividido en los fondos, se les dio cuotas a empresas. No, sí, está como, es súper complicado el tema de la ley de pesca. Después las empresas grandes empezaron a comprar las cuotas de las más chicas, hacían quebrar a las más chicas, entonces se necesitaba una regulación. Y años anteriores, lo que habían hecho los políticos era como, eh, ya sigamos 10 años más con la ley, porque no entraban a la discusión, porque no sé qué había, faltaba voluntad política, presiones de estos grupos empresariales que son como nueve familias que tienen como todo el poder de la pesca empresarial. Y pasó mucho tiempo en que no hicieron. Y claro, cuando vino Longueira, se hizo, como decía Juan Carlos, se hizo esta ley de pesca, salió ¿cómo se llama? Fue una discusión rápida, pero con esta salvedad, o sea, con este punto de inflexión donde los pescadores artesanales estuvieron alegando. Además que ya antes se estaba regulando el tema de, por ejemplo, la pesca para investigación, y al final terminaba siendo la cuota de pesca para investigación igual una pesca para vender, nunca fue como para investigación, entonces habían hartas fallas. Y el hecho de que el Congreso ahora, ayer fue la Cámara de Diputados la que aprobó una ley para anular esta ley de pesca, como se le dice, la ley Longueira, porque en su momento había sido redactado, habían participado personas que actualmente están, ¿cómo se llama?, penalizadas, condenadas por cohecho. Y esa es como se llama la razón de anular esta ley. Pero esta anulación, más allá de discutir si el Congreso puede o no anular una ley, porque yo no me acuerdo haberlo visto, por lo que en general lo que se hace es una derogación de las leyes, una derogación tácita o una derogación explícita con otra ley que dice deroga la ley tanto y comienza a regir una nueva, o la nueva ley regula los mismos aspectos que la otra, entonces hay una derogación tácita, pero aquí no, hay una anulación de una ley por estos motivos, porque en sus inicios no fue, Pero se sí, va en contra claro, no había del probidad principio de en el tema probidad, de. claro. Pero además, esta ley que anula es también como un saludo a la bandera, porque dice que la ley, o sea, da un plazo de 2 años para que exista una nueva ley de pesca. O sea, igual se va a hacer la anulación, pero van a haber estos 2 años que tiene que seguir rigiendo esta ley, porque no puede quedar sin regulación. Mira, a propósito de lo que dice Carola, que toca varios temas, Rocío, yo creo que es importante recordar por qué es importante la pesca, por qué habría tanto interés en regular estas materias, o a propósito de lo que decía Carola, por qué hubo por tantos años tanto desinterés en regular esto, porque los capitales que mueve, el nivel de influencia que ejerce, digamos, las empresas, estoy pensando en Corpesca, Acipes y Friosur, que son las tres grandes pesqueras del país, el volumen que mueven, la cantidad de trabajadores, la cantidad de plata que inyectan al Estado, al país, es bastante grande. Entonces, de repente la no regulación es como mejor sigamos con el negocio para no levantar ahorita en esta materia. Y por otra parte, la regulación actual, digamos, la que todavía está vigente en proceso de anulación, es también, uno podría interpretarlo como una forma y es lo que reclaman los pescadores artesanales, una forma, digamos, de proteger intereses de la gran industria. ¿Pero por qué es importante la pesca? En primer lugar, porque Chile tiene 4.000 kilómetros de costa, lo que hace que el país sea uno de los de mayor acceso, digamos, a recursos hídricos. Al mismo tiempo tenemos acceso a la cuenca del Pacífico y eso nos interconecta inmediatamente con China y Japón.
China y Japón, que son los principales consumidores de los productos marítimos que generamos nosotros. Y aquí viene la paradoja, porque nosotros somos el octavo país en la del mundo en la industria pesquera. Producimos 3,8 millones de toneladas por año, y eso más o menos equivale a 5.500 millones de dólares, digamos, por actividad anual, que es un porcentaje bastante importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que nosotros producimos, extraemos del mar, no se traduce en que nosotros comemos esa cantidad de toneladas o que exportamos los pescados. Lo que hacemos nosotros es extraer el pescado y hacerlo harina. Y nosotros somos los principales, junto con Perú, exportadores de harina de pescado y aceite de pescado. Ahora uno podría decir, oye, pero yo cuando hago pan no ocupo harina de pescado, entonces ¿dónde está la harina de pescado que no la vemos? El tema es que la harina de pescado es una fuente de proteínas tan grande, tan importante y tan económica que los otros países lo ocupan para la agricultura y también para la ganadería. Entonces, por una parte, digamos, es como abono y al mismo tiempo es una forma de alimento de los animales. Entonces, vaya la paradoja. Extraemos los pescados, los hacemos harina para alimentar los animales que después nosotros mismos importamos. Es un círculo bastante interesante el tema de la pesca, y de hecho en el proyecto de anulación de esta ley se critica ese punto. Es decir, nosotros no estamos, es importante derogar, dice el proyecto presentado entre ellos por la entonces diputada Camila Vallejo, es importante anular esta ley porque no cumple con los desafíos alimentarios ni con la soberanía que debería ejercer el país sobre el mar, porque tiene este círculo que finalmente pasa parecido a lo que ocurre con el cobre. Vendemos barato y después lo compramos, digamos, manufacturado. Aquí nosotros vendemos la harina y después compramos los animales, digamos, y la carne que viene después procesada o envasada. Entonces, parece no ser un negocio muy rentable en ese sentido. Entonces, por eso uno de los argumentos para anularla es eso. Y antes de entrar a las disquisiciones jurídicas que planteaba Carola, creo, Rocío, que tienes una pregunta. Sí, quería como hacer un resumen de lo que estaba pasando. Entonces, claro, sin duda tenemos el tema de cómo vamos a hacernos cargo de la ley de pesca y de cómo regularlo. Y uno de los problemas fue que cuando efectivamente se quisieron hacer cargo de esta ley, dijeron ya, ok, regúlenlo, pero estas son nuestras condiciones, porque también entiendo que habían los textos completos que lo pasaban las empresas a los legisladores. ¿Se acuerdan de esa parte? Correos, claro. Sí, y la ley quedaba con textual. Con todas las modificaciones que ellos estimaban pertinentes para poder hacer. Entonces, no es tan extraño que a pesar de que el espíritu, así como la misión de la idea de la ley era conservar el medio ambiente, lo estaban haciendo con trajes específicos para la empresa grande que estaba con sus intereses como primera instancia más que proteger el medio ambiente y la sustentabilidad del recurso. Por eso esto se echa todo para atrás. Por eso vamos a ver, como había tal nivel de problema de origen, es muy difícil que vayamos a mejorar la ley que pudiese ser, sino que empecemos la discusión nuevamente y en ese punto estamos. Pero no hemos llegado todavía porque pasamos recién al Senado, o sea, la Cámara de Diputados se aprobó, pero falta el Senado. O sea, el Senado tiene la llave en este momento. ¿Y cuál es la discusión a propósito de lo que decía Carola? Que es primera vez que estamos teniendo una discusión que podrá ser leguleya, sí, pero que no deja de ser atractiva respecto a la derogación o la anulación, la nulidad de una ley. Porque en efecto, cuando uno deroga una ley, significa que después de su periodo en el que la ley estuvo vigente y su normativa se hizo valer, se respetó, cae en desuso. Entonces, generalmente las derogaciones, como bien apuntaba Carola, ocurre porque llega otra ley que dice que expresamente que deroga la ley tanto o las disposiciones de esta ley y propone el reemplazo de inmediato. O por otra parte, nacen nuevas normativas que abordan o regulan de manera más específica los mismos contenidos de la otra ley. Entonces se tiende a quedar con la nueva ley. El tema es que cuando una ley es derogada, se entiende que el periodo entre su publicación en el Diario Oficial y su derogación por otra ley estuvo vigente. La anulación, la nulidad de lo que se busca con esta ley es echar pie atrás y hacer como que esta ley nunca existió. Por lo tanto, los contratos, los actos celebrados
durante la vigencia de esta ley, es decir, desde el 2013 hasta el momento, no contaron con la legislación nueva de la ley de pesca. Y ese es el meollo del asunto. Por eso las grandes pesqueras como Corpesca, Acipes y Friosur han realizado un trabajo de lobbying últimamente para decir, oye, o sea, lo que ustedes nos están diciendo es que por sobre la ley de pesca, con toda la modernización que significó, quieren volver a la ley 18.000 y tanto, que es la ley general de pesca. Entonces, sobre todo por este periodo que dice Carola, de los 2 años de vacancia que vamos a tener hasta el 2024 por lo menos, en el que no vamos a tener una nueva ley de pesca. Entonces, estaríamos regulándonos actualmente, y los actos y contratos celebrados entre 2013 y la actualidad se hubiesen regulado entonces por la normativa que establecía la Ley General de Pesca, la ley 18.000 y tanto, que es bastante antigua. O sea, a eso es lo que queremos volver, y al respecto tenemos 2 posturas. Tenemos una primera postura que defienden los impulsores del proyecto, que dicen, sí, es posible anular la ley, tiene asidero jurídico. Y por otra parte se señala de que no, otros parlamentarios señalan, no es el Congreso el espacio ni el lugar para anular una ley. ¿Y cuáles son los argumentos que esgrimen? Quien tome la Constitución, que está vigente todavía, y revise el artículo 6, 7 y 8 de la Constitución, se establecen 3 principios que rigen todos los actos de la administración, de todos los funcionarios públicos, incluido el presidente, el Congreso, etc. El artículo 6 dice que todo funcionario público debe regir su actuar, todos los órganos de la administración deben regir su actuar conforme a la Constitución y las leyes. El principio de juridicidad, digamos, con el que actúan la administración, los órganos de la administración. Luego, el artículo 7 establece requisitos para que un acto de la administración sea válido, los requisitos de validez. Y establece que debe ser con previa investidura regular de los funcionarios públicos, es decir, que esté ahí, digamos, en virtud de un decreto, que esté ejerciendo sus funciones. En segundo lugar, que sea conforme a las leyes y dentro del ámbito de sus competencias. Si un funcionario público realiza un acto administrativo fuera de esos requisitos de validez, por lo tanto es nulo. Y el octavo artículo, el artículo 8 de la Constitución vigente, establece el principio de probidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que quienes defienden que sí se puede anular señalan de que esos 3 principios se tienen que entender como un conjunto e interpretar armónicamente la Constitución. Por lo tanto, no, cuando se habla de la validez de un acto jurídico y la existencia de un acto jurídico en virtud de un acto administrativo, en virtud de este principio de juridicidad, digamos, cuando hay falta la probidad, no se está cumpliendo ni con la Constitución, ni con las leyes, ni se está actuando, digamos, dentro del marco normativo que establece la misma Constitución. Por lo tanto, la probidad sería la palanca para impulsar la nulidad de la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 7, en uno de sus incisos, señala que cualquier acto de algún órgano de la administración, y el Congreso, por la ley de bases generales de la administración, es parte, digamos, de la administración pública. Por lo tanto, al evacuar una ley que está viciada por falta de la probidad, según el artículo 7, inciso segundo, si mal no recuerdo, ahí Carola me corriges, tendría que ser entonces nula, porque la Constitución señala que cualquier acto, no importa cuál sea, puede ser un acto administrativo de un Ceremi a una ley que evacúe el Congreso, lo cierto, cual sea el acto, es nulo, si contraviene todos estos principios que hemos hablado. Entonces, ellos dicen, claro, la Constitución sí establece un principio para anular la ley, y que se encuentran en estos 3 artículos que hemos mencionado. ¿Cuál es el problema? Y lo que dicen las posturas en contra, dicen, no, es que el Congreso no es la entidad llamada a anular una ley. En primer lugar, porque cuando uno va al artículo 63 de la actual Constitución, donde se establecen las materias de ley, se señala en orden taxativo, dice, solo será en materia de ley. O sea, ese solo excluye cualquier otra posibilidad que no esté contenido en el artículo 63, y ahí no aparece en ningún momento la anulación de leyes. Por lo tanto, si un funcionario público, un órgano de la administración, tiene que hacer todo lo que está expresamente señalado en la ley, lo cierto es que la ley no le señala o no faculta. Que tienen esa atribución. No le entrega esa atribución. Por lo tanto, el Congreso malamente podría entonces evacuar una ley, digamos, que anule otra. Y por otra parte, se señala de que el órgano llamado, y aquí la paradoja, el órgano llamado a proceder de esta manera no sería el Congreso, sino que sería el Tribunal Constitucional. Porque en el artículo 93, número 7,
se establece lo que se conoce como inconstitucionalidad de una norma, digamos. Entonces, pero ¿cuál es la maña ahí? De que cuando uno va al artículo 93, número 7, uno se da cuenta que en el artículo 93, número 6, y ahí Carola me imagino que estará de acuerdo conmigo, se establece lo que se conoce como inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es decir, una norma que está en un litigio, en un pleito legal sometido a conocimiento de un juez, no debería ser aplicable al caso particular porque es inconstitucional. Entonces, el 93, número 6, habla de la inaplicabilidad para el caso particular. Y ahora, si Ya, en resumen, Juan Carlos. muy jurídico, muy jurídico, me dices tú. Sí, que se pusieron muy jurídicos. Espérate, para ir entendiendo y que no se nos pierdan nuestros auditores. Se supone que aquí la duda está en si el Congreso tiene la atribución o no de anular una ley. Por un lado dice que si no se cumplieran todas las cosas que tú señalaste, el Congreso podría declarar la ley nula, pero no está dentro de las atribuciones, por lo tanto tendría que ser el Tribunal Constitucional. Exacto. ¿Muy bien? Exacto. El tema es que el Tribunal Constitucional puede declarar una norma inconstitucional, sí, pero si previamente ha sido declarada inaplicable. Entonces tampoco es que el Tribunal Constitucional llegue y diga, esta norma es inconstitucional. Previamente tienen que haber habido, digamos, pleitos, litigios, donde esa norma se declare inaplicable. Sin ese requisito, el Tribunal Constitucional tampoco lo puede, digamos, declarar inconstitucional y sacarlo del ordenamiento jurídico. Entonces, es interesante cómo, a partir del texto expreso de la Constitución, las posturas encuentran argumentos tanto a favor y en contra. Es interesante la discusión, por eso me apasiono con esto. Sí, pero de los diputados, y aquí le doy el paso a Carola, de los diputados, todos estuvieron a favor de que ellos podían regular que esta ley era nula. ¿Lo ves así, Carola, o no? Sí, o sea, estaba diciendo, es muy interesante el tema de la discusión y de las posiciones, pero yo creo que, o sea, y se dio cuando veamos el tema de los trabajos en comisión y lo que se habló por los diputados, pero más allá de las diferencias, o sea, de estas dos posturas que hay, como decías, Rocío, ayer se aprobó. Entonces, al aprobarse y pasar esta ley que anula la ley de pesca de Longueira, se entiende que ellos están por la primera posición de que por no haber probidad, nos vamos al artículo 7 de la Constitución y pues el acto es nulo. Y vamos a ver qué dice el Senado. Como dice, claro, ayer se aprobó todos votaron a favor, pero hubo abstenciones. 20. Sí, que fue la mayoría de la UDI y del Partido Republicano, que se abstuvieron. Hubo igual muchos comentarios ayer respecto de esta abstención. ¿Qué significaba? Algunos decían que entre rechazar y abstenerse era más o menos lo mismo, pero más que nada era no decir nada. Muchos lo utilizan como estas son las mismas personas que dicen que van a reformar una constitución si se rechaza. O sea, todo esto lo han utilizado para el tema del apruebo y del rechazo y del próximo plebiscito. Un buen punto. Como para desvirtuar y como dejar... la gente del apruebo estaba señalando eso, pues esta es la gente que dice que quiere cambio. Oye, pero es que por un lado es increíblemente doloroso, yo creo, para la UDI ir en contra de la ley Longueira, que tenía su nombre, con dos personas que estaban ya que condenadas por cohecho, que sí, tú les mencionaste anteriormente, Juan Carlos. Yo creo que va por ahí. Y fue como por ese lado. Ahora, sin duda, esto se puede aprovechar para el apruebo y el rechazo, pero Juan Carlos o Carola aquí, que no sé cuál de los dos se trae, ¿cómo debiera quedar para que este vacío legal de decir tenemos una ley que fue hecha claramente infringiendo las normas de probidad, cómo debiera quedar en una nueva constitución, ya sea esta, la otra, o reforma o una tercera? ¿Cómo sacamos ese loop para que no sigamos diciendo que es lo mismo que me pasa con el tema de los choferes, de decir, no, o sea, es que como que se tiran la pelota entre uno y otro, no, esto lo tenés que ver tú porque yo llego hasta aquí nomás? O sea, porque aquí el Congreso podría haber dicho, no, sabes que nosotros no tenemos las competencias para verlo porque la Constitución dice que esto tiene que ver el tribunal y el tribunal dice, no, aquí no tengo las competencias para verlo porque esto tiene que pasar por un tema legal antes de que exista el juicio que decía Juan Carlos, que lo declare inaplicable la ley. Entonces tiene que haber alguien que lo lleve a juicio, pero al final ninguna termina resolviendo el problema. Yo creo que aquí
el Congreso está actuando quizás más allá de lo que le compete per se, pero se está haciendo cargo de una problemática, lo cual también lo encuentro riesgoso cuando nos empezamos a saltar la institucionalidad. Pero bueno, La en decisión unos va a ser más minutos. que nada política. Creo que había una voluntad política, no sé si se van a poner a discutir la juridicidad, la nulidad de derecho público, no sé, va a ser más que nada política. Además que en la propuesta de la Constitución yo tampoco he visto nada respecto de la nulidad de las leyes, entonces tampoco por ese lado, o sea, dice, no, si se aprueba, tendríamos salvada esta discusión doctrinaria de si el Congreso tiene o no tiene facultades para anular una ley. En la propuesta yo no encontré nada. ¿Tú has visto algo, Juan Carlos? Sí, mira, a propósito de eso, Carola, igual Rocío, la solución a este problema radica principalmente en el gran déficit de la propuesta constitucional, lo hemos conversado antes, que es la sala de maquinaria. O sea, esta discusión debería zanjarse o anticiparse en la discusión del sistema político, en cómo se tramitan las leyes en el Congreso, y que es precisamente la mayor carencia del proyecto constitucional, y es lo más riesgoso del proyecto por lo mismo. Entonces, debería zanjarse y debería anticiparse y ponernos todos los parches antes de la herida en un texto constitucional nuevo, sí, sin duda. ¿Este proyecto lo tiene? No, no lo tiene. Lo mismo que la responsabilidad del Estado, o sea, tampoco hay un artículo claro, como el artículo 38, inciso 2 de la actual Constitución, donde se señale que las personas, ante una lesión de sus derechos por parte de la Administración, van a poder acudir a los tribunales de justicia. O sea, la visión de la actual propuesta constitucional no es un enfoque, digamos, de cómo limitar el poder del Estado o cómo proteger al ciudadano frente a la arbitrariedad o posible arbitrariedad del aparato estatal. O sea, yo creo que ahí tenemos un déficit, pero claro, ya es tema para otro podcast. Así es, se nos acabó. Estamos requete pasados en el tiempo. Todavía me quedaron bastantes dudas, Juan Carlos, debo decirte qué es lo que pasa con aquellos contratos que quedaron dentro de este periodo, pero cuando salga el Senado yo creo que lo volvemos a conversar y nos van a decir ellos mismos y qué quedó. Sí, yo creo Bueno, que debería ser eso abordado en algún artículo transitorio. No sé si las leyes que anulan una ley tienen artículos transitorios. No sé. Va a ser interesante, es una discusión nueva. Así es. Esa es una discusión que se abre. Yo creo que con cada nueva institucionalidad, cada nuevo problema tenemos que ir resolviéndolo en adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Carola, y a todos los que se sumaron a el Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.